Bueno, pues sin más y agradeciendo justamente su atención, su entusiasmo y sus ganas por compartir la palabra de Dios, pues nos disponemos a empezar con las recomendaciones habituales, pedirles que pongan en silencio sus micrófonos y bueno, pues daremos la exposición de la catequesis bueno, al final dejaremos un espacio para preguntas y respuestas. Empezaremos como siempre, solemos hacerlo, encomendándonos al Espíritu Santo, decimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, capacidad, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, queridos hermanos, el día de hoy tenemos un súper tema, es un temazo, ¿no? Nuestro tema de hoy es el del pecado, ¿no? En algunas otras ocasiones habíamos hablado de que estaríamos desarrollando más el tema del pecado y que creen, el día nos llegó. Entonces, hoy vamos a hablar del pecado. Del pecado vamos a hablar muchísimas cosas. Vamos a ver que muchas de las veces existe una falsa idea de lo que es el pecado. Muchas de las veces a nuestra misma iglesia la critican mucho por decir que para nosotros toda la visión de todo es pecado y que no puedes hacer casi nada porque todo es pecado. Pero bueno, en la raíz del asunto, esto es incorrecto, ¿no? Porque para nosotros algo es pecado, o más bien algo, no es que esté prohibido porque es pecado, sino porque es porque es malo en sí, malo para nosotros, malo para nuestro prójimo y o malo para Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es de lo que estaremos hablando. Entonces, bueno, nos dice la catequesis y ya aquí empezamos y vamos a hablar de esto desde el punto 1846 al 1851, donde primero que nada el catecismo nos hace una reflexión y nos dice que lo más novedoso que el Evangelio tiene, yo creo que la parte más especial que tenemos en el Evangelio, que nos distingue de todas las otras religiones, es que nosotros contamos con la revelación. La revelación es este conocimiento que nos llega de forma directa a través de Jesús, que Jesús se hizo hombre, que Dios habitó entre nosotros y nos hizo partícipes de su enseñanza, ¿no? Esa es la revelación. También nos vino a enseñar que Él, Jesús, que era nuestro Salvador, pues derramó toda su misericordia en nosotros. Y entendemos que esta misericordia es ese amor que Dios nos tiene, porque Jesús es amor, Jesús es misericordia, todo Él, ¿no? Entonces, Él nos vino a enseñar este precepto, el más alto y grande de todos ellos. De hecho, ya veíamos la catequesis pasada justamente como la virtud suprema, que era la misericordia, pues Dios todo completo es misericordia. Él es amor, ¿no? Entonces, Él nos vino a enseñar justamente la gran importancia que hay en el cielo cuando un pecado se convierte, ¿no? Y ahí, pues, nos hace hincapié el catecismo de la gran bendición y bondad que tenemos cuando alguien que ha errado su camino decide enmendarlo y acercarse a Dios, ¿no? Dicen que hay más alegría en el cielo por un pecador arrepentido que por 99 justos que no lo necesitan, ¿no? Entonces, esta es la parte más importante, que después veremos que se contrapone con algo que también está en la raíz de la creación del ser humano, ¿no? Pero lo que nos quiere hacer hincapié en este momento el catecismo es que Dios es amor y el amor es lo más importante que nos vino a revelar Jesús, ¿no? Y no solamente nos vino a decir el qué, sino la medida en que nosotros debíamos amar, ¿no? Nos dice el catecismo, nos recuerda que Dios nos creó por amor y nos hace hincapié en que Dios no te necesitó ni a ti ni a mí para crearnos. A cada uno de nosotros no nos necesitó. Sin embargo, no puede salvarnos sin ti y sin mí. O sea, para que cada uno de nosotros se pueda salvar, necesita querer ser salvado.
Entonces, necesita la decisión firme de cada una de las personas de salvarse para gozar plenamente de la gloria de Dios. Muchos pueden preguntar por qué es así. Bueno, así lo quiso Dios. Dios quiso darnos una entera libertad para poder actuar, para poder desenvolvernos, y esa libertad pasaba por inclusive ponerle hasta límites a la acción de Dios mismo, que es todopoderoso, ¿no? Entonces, Él en su infinita potencia y posibilidad de hacer lo que sea, Él se fijó ese límite de no decidir nada por nosotros. Por eso de ahí esa frase de que Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. San Agustín, me parece. Y luego nos dice que, que hay que ser muy sinceros. Hay muchas de las veces cuando hablamos de este tema del pecado, podemos pensar y reflexionar en muchos casos de que la gente dice, hay quienes dicen, hombre, yo, ¿por qué me voy a confesar si no tengo pecados, no? Bueno, ya iremos viendo acerca de todos estos pecados que podemos pasar. Es decir, lo que nos viene a decir, y veremos que esa será una de las conclusiones de esta catequesis, es que solamente existen dos tipos de pecadores en el mundo y no existen más, ¿eh? Porque no hay hombres, personas, seres humanos que no caigan en alguno de estos conjuntos, porque todos somos pecadores. Es de que existen los pecadores, justamente, que están arrepentidos y que reconocen su pecado, y existen aquellos que son pecadores y no quieren reconocer que los tienen. Esos son los dos tipos de pecadores. Y es decir, que todos estamos en la misma olla. Nos dice el catecismo que es importante tener en cuenta que la conversión, o sea, cuando nosotros queremos convertirnos, cuando nos queremos arrepentir, es importantísimo, es fundamental reconocer los pecados que tenemos. Ese es el primer punto del sacramento de la reconciliación, el acto de contrición. Entonces, para hacer una buena confesión, tenemos que hacer un buen examen de los pecados que hemos cometido. Ya veremos que hay muchos tipos de clasificaciones y forma en que la gente se refiere a lo que son los pecados, ¿no? Pero aún en este mismo esquema tenemos que hacer un esfuerzo importante por identificar cuáles son esos pecados que nosotros tenemos. Entonces, para tener una conversión real, necesitamos antes que nada reconocer cuáles son los pecados que tenemos. Entonces, bueno, nos dice que nuestra iglesia, en nuestra Santa Madre Iglesia, pues es muy importante el acto de contrición, ese examen de conciencia, como lo dicen otros, porque en el momento mismo que nosotros, y es por esto que es tan importante, en el momento mismo que nosotros reconocemos una falta, en ese mismo momento es que Dios nos da la gracia de reconocer esa medicina. Justamente, cuando reconocemos la herida, vemos la medicina también. Siempre en toda la vida las cosas se dan en pares, porque si yo reconozco que me he equivocado en algo, luego entonces ya sé, y Dios me ha puesto en el camino de saber cómo corregirlo, cómo tengo que cambiarlo. Pero evidentemente no puedo cambiar nada que yo no sea capaz de reconocer que he caído en ello. Por eso es muy importante. Por eso, mucho ojo, cuidado, queridos hermanos. Cada quien sabe su vida, cada quien sabe lo que hace, pero cuidado cuando sintamos esa posición de decir, es que yo no he pecado, yo no tengo pecados, ¿no? Porque vamos a ver que existen muchas formas de llegar a ellos, ¿no? Y además las consecuencias que esto tiene, ¿no? Entonces, bueno, es lo que nos dice nuestro catecismo. Y cuando hablamos de esto, lo primero que nos dice es que hay que pensar en cuál es la definición de pecado. Y ese es uno de los primeros puntos que nos establece nuestro catecismo, ¿no? Definir qué es el pecado. Y el pecado, el catecismo lo define como, y ojo, que no tiene desperdicio, cada parte de la definición, ¿eh? Cada cosa es muy importante. Dice que el pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta, es falta al amor verdadero para Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Hiere la naturaleza del hombre
y atenta contra la solidaridad humana. Esos son los puntos importantes. Entonces, llama la atención lo primero que nos dice que es una falta contra la razón. Ese es un punto muy interesante porque mucha gente cuando critica a la Iglesia Católica y que dice, estos beatos y para ellos todo es pecado y demás, es curioso que el catecismo de la Iglesia Católica lo primero que viene a decir es que el pecado es una falta contra la razón. Es decir, que la razón tiene que hacer un juicio claro acerca de los actos que nosotros estamos haciendo. No puede haber algo que esté en contra de la razón, no puedo decir, oye, esto lo crees y ya está, no. Sino, primero que nada, nos habla acerca de que es una falta a la razón. Una falta, después nos dice, a la verdad, a la conciencia recta. Es decir, implica que nosotros tenemos que estar siempre en el camino de la verdad, en la conciencia recta. Es decir, no puede ser aquí. La verdad es que es un tema, yo creo que muy común en nuestros tiempos, que es muy fácil caer en el relativismo. ¿Qué es el relativismo, hermanos? El relativismo quizá tal vez es uno de los grandes males que tenemos hoy en día. Cuando alguien dice, es que tu opinión es esta, entonces esta es tu verdad, esta es mi verdad, y cada quien parece ser que tiene su verdad. Y como no nos queremos pelear unos con otros, entonces terminamos aceptando que cada quien tiene su verdad, que cada quien es el juez que determina cuál es la verdad o cuál no es la verdad. Lo que nos viene a decir justamente el catecismo es que la verdad es una sola. Jesús mismo lo decía, yo soy el camino, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida, ¿no? O sea, Él es el fiel juez de qué es la verdad. Y verdad solamente se puede admitir una sola y es inequívoca. Solamente hay una verdad, una conciencia recta, nos dice una conciencia recta. Sabemos que en la conciencia es donde reside esta ley natural con la que todos nacemos y con la que todos nos desarrollamos. Puede haber inclusive que alguien jamás haya escuchado de la revelación de Jesús y que nunca se le haya predicado. Sin embargo, tiene metida esta ley natural dentro de la conciencia. Entonces, cuando nosotros pensamos en la conciencia recta, estamos apelando a esa parte más interna que nosotros tenemos, de la cual no podemos escapar, ¿no? Y que nos dice qué es lo correcto de lo que es incorrecto. Esto claramente nos pide que en los actos que nosotros hagamos, evidentemente siempre tenemos que estar procurando llevar nuestro camino por la verdad, por las cosas buenas, por todo lo de bondad que haya en las cosas. Porque claramente, y ya veremos más adelante, cuando nosotros empezamos a justificar nuestros actos, cuando nos empezamos a justificar delante de los demás, cuando nosotros empezamos a echar balones fuera y no aceptamos las culpas que nosotros tenemos, empezamos a hacer un juicio pues malo, patógeno dentro de nuestra misma conciencia, porque podemos inclusive caer en el error hasta de ver como bueno lo que de naturaleza es malo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que podemos ir viendo y vamos a ir más adelante hablando de una cantidad de ejemplos de estos impresionantes, ¿no? Entonces nos habla de la conciencia recta. Nos dice que es falta al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo. Obviamente aquí se basa en lo que Jesús mismo decía, ¿no? ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? El primero y más importante es amarás a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu energía. Y el segundo mandamiento es muy parecido al primero y es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Más adelante, de hecho, agrega más y dice, como yo os he amado, cuando ya definitivamente nos da la medida de este amor. Entonces podemos identificar que ese amor, que la falta de ese amor verdadero, ¿cuál es el amor verdadero? Pues ese amor con que Jesús nos enseñó. Por eso es tan importante, queridos hermanos, perseverar en estas catequesis, porque es de esta manera como nosotros nos vamos acercando a ese corazón de Jesús. En todo lo que es el catecismo nos enseña aquellas cosas que nosotros creemos. Siempre se dice que es imposible amar lo que no se conoce, ¿no? No podemos hacer a una persona nuestro gran amigo si antes no lo conocemos. Entonces, por eso estamos aquí, ¿no? Porque poco a poco nos vamos acercando a ese corazón de Jesús, vamos aprendiendo cuáles son las enseñanzas que Él nos daba y de esta manera es como nosotros podemos ir llegando
a este amor verdadero, ¿no? El amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, ¿no? Y luego nos dice que el pecado también es esa falta de amor a ese Dios y a este prójimo a causa del apego perverso a ciertos bienes, ¿no? Y en ese caso, bueno, pues nos podemos identificar claramente muchos de estos apegos, ¿no? Esos apegos obsesivos. O sea, nadie puede decir que, por ejemplo, el dinero sea malo. No es malo el dinero. Los bienes materiales no son malos. Lo que es malo, queridos hermanos, es que nosotros nos apeguemos a ello, que veamos que ese dinero, esos bienes materiales, esas cosas que tenemos, son tan importantes que para nosotros que dejamos de mirar hacia aquello que está alrededor de nosotros, que no nos duela el prójimo, que nosotros estemos tan a gusto en nuestro propio egoísmo, en nuestra pues casita de tortuga, que nada alrededor de nosotros existe, que han dejado de estar y entonces nos vemos nada más para mirar a nuestros ombligos. En ese tipo de cosas es cuando nos apegamos a ese tipo de cosas. Y cuidado con que alguien nos lo quiera quitar porque aquí arde Troya, ¿eh? Entonces, cuando tenemos ese tipo de apegos, tenemos que tener mucho cuidado porque ahí es donde quizá tal vez se empieza a gestar este pecado, este mal que después dará lugar a muchas otras cosas. Podemos hablar a muchos, pero muchísimos. Podemos hablar del apego al dinero, a los bienes materiales, a las drogas, al alcohol, a la pornografía, a la sensualidad, a la comida, en fin, a muchas cosas que podemos nosotros tener un apego fuerte y que justamente lo que más preocupa en nuestra iglesia es educar en esa parte, que no nos apeguemos de esa manera a las cosas. Las cosas son simplemente un instrumento para poder llegar a otros fines. Esta vida es pasajera, no es definitiva. Entonces, no nos apeguemos, digamos que demos demos calidad de eternidad a lo que eterno es, y nuestro espíritu y nuestro cuerpo serán eternos. Si bien es cierto, cuando morimos, nuestro cuerpo deja de estar unido al alma, pero resucitará. Pero digamos que demos paso a lo que es eterno con nuestras acciones que estén destinadas a esa parte eterna. Nos dice también en esta definición, decía que hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana, ¿no? Es muy importante esto, porque muchas veces recordemos aquel pasaje del joven que era muy rico y que se apega, y que se acerca a Jesús y le pregunta, ¿qué necesito yo para ser salvo? Y él le dice, bueno, pues cumple, ya lo sabes, cumple con los 10 mandamientos, honra a tu padre, a tu madre, ama a Dios, todo ese tipo de cosas. Y él dice, pero es que eso ya lo hago. Dice, tienes razón, eso sí lo haces. Pero digamos que lo que no haces es, por ejemplo, vende todos tus bienes, regálalos y entonces ven y sígueme. Dicen que el joven se puso muy triste porque tenía muchos bienes. No es la tristeza porque tuviera muchos bienes, evidentemente. La tristeza era porque estaba muy apegado a esos bienes. A veces tenemos esta como miopía terrenal, que creemos que las cosas que están alrededor de nosotros, aún a nuestra disposición, creemos que van a estar eternamente para nosotros y no es así, queridos hermanos. A veces dejamos de pasar un gran tesoro que podemos llegar a encontrar justamente en ayudar a nuestro prójimo, a las personas que están cercanas a nosotros, al que más nos necesita. En ese tipo de mano de ayuda es donde justamente tenemos la mejor de las necesidades que nosotros podemos calmar. Hay justamente una estrofa de una canción muy bonita que dice justamente, ayúdame a que mi esfuerzo, a que mi cansancio sirva para que otro descanse. Esa es como que una óptica muy bonita que debemos nosotros estar buscando hacia los demás, ¿no? Hacia la solidaridad humana, que nos duela el pesar de los demás. A veces podremos hacer cosas y a veces no, eso es cierto. Sin embargo, que no nos olvidemos que estamos rodeados de otras personas que siempre podrán necesitar de nosotros. Y puede ser material o puede ser espiritual, la ayuda, pero siempre tendamos la mano a aquellas personas que más nos necesitan. Nos dice el catecismo que el pecado también ha sido definido como una palabra o un acto o un deseo
contrarios a la ley eterna. Es decir, estas son las dimensiones que el pecado puede tener, ¿no? Una palabra, una acción, un acto, o inclusive un deseo, que son contrarias a la ley humana, contrarias a la ley eterna, perdón. O sea, son tres dimensiones. Sabemos, por ejemplo, que muchas de las veces las legislaciones humanas intentan regular y castigar aquella inequidad o las cosas donde alguien puede aprovecharse de alguien y trata y habla mucho del respeto a las personas. Pues esta legislación de la ley eterna, queridos hermanos, sabemos que va por muchísimo, muchísimo más allá de lo que cualquier ley civil puede ser. Porque al final el camino, como dice aquí, va en contra de una palabra que puede herir o inclusive matar a una persona. Puede ser un acto, que los actos sabemos que eso sí, que son perseguibles y castigables por las leyes humanas, o un pensamiento, ¿no? Estas tres cosas, por supuesto que las leyes humanas jamás podrían pues castigar los pensamientos humanos. Y las palabras a veces sí, a veces no, a veces puede alguien argumentar libertad de expresión y ya se fue de ahí. Pero nosotros no nos podemos engañar, queridos hermanos. Nosotros tenemos que ir más allá de lo que las demás personas puedan ver. Nosotros, al asumir nuestro compromiso de ser cristianos, es que tenemos que inspeccionarnos en estas tres partes, en lo que hablamos, en lo que decimos, perdón, en lo que hablamos, en lo que hacemos y en lo que pensamos. Porque al final del camino muchas de las veces están todo interrelacionado. Todas las ideas sabemos que el mal, como decía Jesús, él sale de la boca, habla de lo que está lleno tu corazón. Cuida tu corazón para que entonces lo que salga de ti sean cosas buenas. El mismo Jesús decía, no es malo lo que entra en la boca del hombre, sino lo que sale de esta, ¿no? De lo que está lleno tu corazón es de lo que habla tu boca. Y esto lo decía justamente Jesús en un pasaje cuando, hablando de los judíos, cuando tenían 40,000 reglas acerca de qué puedes comer y qué no puedes comer y qué tipo de animal debes comer, cómo debe haber sido sacrificado, cómo sí, cómo no. Por eso él decía, hermano, no te preocupes por aquello que entra a tu boca. No es eso lo que condena a las personas, sino lo que sale de ella. Porque a veces con la palabra podemos tener una lengua impresionante que podemos llegar a fulminar a alguien, a asumirlo, a dañarlo espiritualmente, y no necesitamos hacer una cuestión materialmente, un asesinato, ¿no? Esos pensamientos son aquellos que si nosotros no cultivamos unos pensamientos sanos, unos pensamientos buenos que estén orientados hacia el bien, entonces corremos el riesgo de que empecemos a alojar pensamientos que a la larga dañen a otras personas. De hecho, está claro que cualquier homicida, asesino, violador, abusador, todo esto, todas esas ideas primero se gestaron en la cabeza, en la conciencia de las personas. Por eso de ahí la importancia, como dice el catecismo, de que pongamos mucha atención no solamente en lo que decimos y lo que hacemos, sino en lo que pensamos, porque desde ahí es donde puede venir el mal. Y esto, por eso nos dice, que ese tipo de pensamientos puedan llegar a ser contrarios a la ley eterna. ¿Cuál es la ley eterna? La ley eterna es la que ya tenemos grabada y que muchas de las veces podemos identificar en los mismos 10 mandamientos, ¿no? Entonces, bueno, esa es una forma de verlo. También nos dice otra definición del pecado, del catecismo. Nos dice que el pecado es el rechazo a Dios. Si consideramos que Dios es amor, luego entonces el rechazo a Dios es el rechazo a amar, ¿no? Al amor más grande. Es el rechazo, cuando rechazamos al amor, es como dice en la Biblia, el amor no es amado, ¿no? El amor fue creado Dios mismo para darse a montones a todos los demás. Pero si esas personas que reciben ese amor lo rechazan, es una forma de no amar a ese amor, ¿no? Entonces, esta es otra forma de ver la definición de la... De ahí justamente vemos en el Evangelio, en pocas mismas de Jesús, ¿no? Donde él decía, ¿cómo podría una madre, imaginemos, ¿no? ¿Cómo podría una madre rechazar o negar o abandonar a su hijo de pecho, ¿no? Su hijo de brazos. ¿Cómo podría una madre poder llegar a hacer eso? Sería muy complicado, sería muy difícil, sería
vamos, que es difícil que podamos encontrar un ejemplo de ese estilo, ¿no? Alguien que pueda ser capaz de eso. Pero aún así, Jesús dice, aunque eso sucediera, Dios no te rechaza. Él siempre está contigo. Entonces, Él no se olvida de ti, porque Él sabemos que solamente ha hecho cosas buenas. Y ha hecho cosas buenas, entonces te ha hecho a ti, querido hermano, me ha hecho a mí, a cada uno de nosotros. Entonces, Él ha amado profundamente y en ese amor tan grande te creó a ti, ¿no? Y al crearte a ti, debes de sentirte ya como ese elegido que tiene esa gran distinción porque Dios me amó primero, pensó en mí y por tanto justo es regresar amor al amor que me dieron, ¿no? Entonces, por ese mismo principio de justicia, también nos debemos a esa ley del amor. Y el pecado justamente es cuando esta comunicación no se da, se rompe, ¿no? Donde ese amor no es amado, cuando ese amor no recibe lo que ha sembrado. Ese también es una forma de ver el pecado. También nos da un ejemplo también para que nosotros podamos identificar cómo es el pecado. Y la mejor forma que nos lo da, nos pone el catecismo como ejemplo, es la pasión misma de Jesús. Sabemos, de hecho, si analizamos los evangelios, los 4 evangelios, vemos que la parte que fue más detallada, que seguramente fue la primera que se escribió, fue la de la pasión de Cristo. Y ahí nosotros podemos identificar pero todos, todos esos rasgos que podríamos nosotros identificar como pecados, que los padeció y los sufrió Jesús mismo, ¿no? Y por ejemplos podemos identificar un montón, ¿no? Desde su gran amigo que compartía la mesa con él, que estaba siempre con él y estaba en intimidad con Jesús, ese amigo querido fue el que lo traiciona por unas monedas y prefirió más un tema de cosas económicas a estar compartiendo el amor eterno, como el caso de Judas Iscariote, ¿no? Podemos identificar ese amor que tanto lo quiere, que alguien que dijo ser aquel que lo defendía a capa y espada a una costa de su vida y que siempre estaría con él y negarlo, ¿no? Negar. Cuando alguien nos niega, que nosotros negamos, como el caso de Pedro a Jesús, el abandono, cuando a veces nosotros nos fiamos mucho de las personas en quien hemos puesto mucha confianza en ellos y de repente nos fallan esas personas, ¿no? Nos falla, entonces vemos la parte de la traición, el abandono, el lavarse las manos, ¿no? Por ejemplo, como el caso ay, de Poncio Pilato, ¿no? Donde él sabiendo, aún sabiendo que era inocente, como cuántas veces nos llega a pasar, queridos hermanos, que nosotros vemos que hay una injusticia y nosotros decimos, no es conmigo, me lavo las manos y hagan ustedes lo que crean conveniente, ¿no? Ese es otro pecado, es el dejar pasar, ¿no? Entonces, cuando nosotros, por eso yo les recomiendo mucho, queridos hermanos, si cuando ustedes analicen, ya sea en Semana Santa, cuando cojan su Biblia, se pongan a leerla acerca de esto y vean justamente la pasión de Cristo, seamos conscientes de analizar cuántas veces nosotros podemos identificarnos en caer en todo ese tipo de cosas que las personas que estaban cerca de Jesús la abandonaron y se quedaron, pues en esa excepción a tanta gente que le ayudó y que no hubo uno solo que levantara su mano para ayudar. Solamente su madre estaba ahí al pie de la cruz con Juan y eso seguramente Juan pues, estaba acompañando a la madre. Pero tantos ejemplos que podemos identificar, como cuando alguien dice, ¿qué pecados he cometido yo? Pues analicemos las mismas actitudes en nuestro día a día. Cuando nosotros dejamos hacer, pasar, omitimos cosas que tenemos que hacer, cuando alguien espera algo de nosotros y nosotros miramos a otro lado y somos egoístas y no damos la ayuda a los demás cuando alguien lo está necesitando, cuando traicionamos, cuando mentimos, cuando vemos que algo quizá tal vez nosotros hacemos algo que es responsabilidad nuestra y nos callamos para que se lo pasen a alguien más o directamente a veces llegamos y nosotros ponemos intrigas a otros. En fin, muchas cosas que podemos identificar y todo mirando y solamente pensando en la pasión de Cristo. Nos habla, y aquí después entra ya el catecismo desde el punto 1852 hasta 1864, donde nos habla de diferentes clasificaciones, tipos de pecados y muchas cosas, ¿no? Esto es muy importante, queridos hermanos, porque contestando esa pregunta, decir, cuando yo voy a hacer el acto de contrición, ¿de qué me tengo que acusar? Hay veces que tenemos
una tanta alegría para con nosotros mismos que no hayamos de qué acusarnos, ¿no? Entonces, aquí justamente el catecismo nos da unas guías y unas pautas. Y van desde unas muy generales hasta unas muy específicas. Y hablando de esas específicas, pues hablamos justamente de la boca, de lo que decía San Pablo. Y él nos dice, hablando de la diversidad de pecados, él nos advierte de cosas muy concretas y muy específicas nosotros para que tomemos en cuenta en los actos y en nuestro juicio que hacemos de nosotros mismos, ¿no? Entonces él nos habla de las obras, dice las obras de la carne son conocidas, o sea, como esos pecados de la carne, ¿no? Nos habla de la fornicación, de la impureza, del libertinaje, de la idolatría, de la hechicería, de los odios. Y en esto de la idolatría y la hechicería y demás, podemos identificar tantas cosas. Hay tantas veces que nos dejamos llevar, que si el horóscopo, que si porque yo tengo que llevar inclusive algo que sea una cruz, que alguien puede decir que algo es bueno, pero es que esta cruz en particular es más bien mi amuleto, ¿no? Estoy creyendo yo en esta cruz en concreta y no en Dios. No es que la cruz me esté reflejando, llevando hacia alguien que es más grande una imagen. Lo que yo estoy cargando no es la imagen que me recuerda a alguien, sino es esta cruz a quien yo le he dado un valor y un peso. Eso es como confiarnos de otras cosas y no es poner la confianza. Odios, bueno, todos los que quieren, o sea, hay veces, ¿cuántas veces que nosotros decimos ser muy apegados a Dios y sin embargo sentimos ese odio para con otras personas? Ojo, que hay que entender el odio no como alguien que yo, o me sale espuma por la boca contra alguien, porque bueno, ya desde el inicio estamos identificando a alguien que no es a una actitud que claramente es pecaminosa, ¿no? Cuando tenemos ese odio, el cristiano no puede odiar a nadie, sino entendemos el odio como aquella persona que nos odia, como aquella persona que sin ninguna razón en concreto, específico, justificada, siempre está en contra de mí. Por esas personas, queridos hermanos, es por quien más hay que pedir. Entonces, esos son de esos casos que San Pablo recomendaba, ¿no? La discordia, los celos, las iras, ¿no? Esa fácil calentón, el fácil enojo que tenemos para las cosas, hay que domarlo. Hay que domar a esas obras de la carne, como decía San Pablo, ¿no? Y tratar de ser más comedidos, más tranquilos, más reflexivos, respirar y controlar nuestro impulso, ¿no? Las rencillas. Muchas veces qué fácil es más, a veces y muy triste, entre las mismas familias surge esto. Y yo aquí les recomiendo mucho, queridos hermanos, porque hay muchas de las veces que se llevan a dar esas divisiones. Qué triste es que en las familias existan divisiones. Qué triste que muchas de las veces hay personas que llegan al ámbito de nuestra familia, a veces políticos, gobiernos, amigos, compañeros u otros familiares que están empecinados en dividirnos, ¿no? En dividir a la misma familia y no deberemos de permitirlo. Bueno, ni con los demás, en la familia menos, ¿no? Nos sigue diciendo Pablo, las disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes. O sea, así de concreto es Pablo para decirnos de las cosas como pecados que tenemos que tener presente. Algunas son muy claras, otras son muy difíciles a veces de identificar, pero sí que tenemos que ser muy cautos en el análisis que nosotros tenemos que hacer de nuestro cuerpo sano, ¿no? También nos dice el catecismo que los pecados también se clasifican según su objeto, según las virtudes a las que se oponen, por exceso o por defecto. Es decir, a lo que se refiere es que muchas veces a través de las virtudes, recordarán que vimos las virtudes la vez pasada, las virtudes cardinales y después hablamos de las virtudes teologales. Pues analizando por las virtudes, el estado de las virtudes cardinales, por ejemplo, aquellas cosas que son contrarias a ello, pues son ese tipo de pecados que nosotros podemos ir. Por ejemplo, a lo mejor yo puedo ser débil a la hora de que yo debería de oponerme a una situación que vivo y que me cuesta trabajo, pues, oponerme a ella. Falta de fortaleza, la virtud sería la fortaleza, y la falta de la fortaleza sería no hacer nada de mi parte para evitar caer en una situación que por falta de fortaleza vuelvo a caer en ella. Entonces, bueno, eso es una forma de verlo. Y hace que dice que por exceso o por defecto. Es decir, por defecto está claro, o sea, si yo no tengo una virtud,
Acordémonos que la virtud es una serie de actos repetitivos que habitualmente hacemos con la intención de modificar nuestra forma de ser. Entonces, un defecto de eso pues, sería la falta de la virtud, ya es el defecto. Pero a veces también puede ser el exceso, ¿no? A veces somos tan obsesionados por algo, por ese tengo que ser, tener total fortaleza que pierdo de lado algo más grande que puede ser la caridad para los. Entonces me preocupo por la fortaleza que yo tenga y descuido la caridad que me debo hacia los demás. Entonces, por eso nos dice que por exceso o por defecto, ¿no? También nos dice que se identifican según el mandamiento que quebrantan. Y esa es una forma, quizá tal vez la forma más clásica, como nosotros solíamos hacer el acto de contrición, ¿no? El meditar acerca de las faltas que tenemos cuando hemos faltado a la parte de los 10 mandamientos. De hecho, en esta parte del catecismo también iremos analizando cada uno de los 10 mandamientos y veremos que tiene una aplicación mucho más grande de lo que nosotros podemos llegar a imaginarnos. Pero lo importante de esto es el espíritu que nos mueve, que no sea contrario a los 10 mandamientos, que no sea la parte de lo que esté quebrantando. También nos dice que existen pecados que son espirituales o carnales, ¿no? Hay algunos casos que en la falta de ese amor se puede traducir en esa falta de empatía, de espiritualidad para con mi semejante. Otra puede ser claramente un exceso de una cuestión carnal, como ya las definimos y las pusimos ahí, lo que Pablo decía, pero también existen esos pecados espirituales. Cuando yo no tiendo la mano a una persona para ayudarla, ¿no? Es muchas de las veces, como también dice el catecismo, los pecados también se pueden clasificar como de palabra, obra y omisión, ¿no? Es decir, no solamente se peca cuando digo algo que daña a los demás, que hiere a los demás, no solamente peco cuando hago algo que es contrario a la ley de Dios, sino que también peco, y esto es muy importante, cuando dejo de hacer cosas que debería hacer para ayudar a los demás. Y esto es quizá tal vez es a veces lo que olvidamos muchas veces, ¿eh? Borramos como que al prójimo de nuestra cabeza, no tenemos cuidado de que también la omisión es un pecado. El haber sabido que nosotros teníamos posibilidad de haberle ayudado a alguien en algo que necesitaba, si fuera simplemente escucharlo, y no lo hicimos porque como tengo mucho trabajo, porque estoy muy ocupado, no tengo esa paciencia. Pues es un pecado también de omisión. Nos dice el catecismo que el pecado está en la raíz, o sea, la raíz del pecado está en el corazón del hombre. Y aquí algo que es muy importante, yo recuerdo que hace muchos años alguien me decía, bueno, pero es que, ¿cómo podemos pensar? ¿El hombre es malo por naturaleza o es bueno por naturaleza? Y ahí se hace un debate grande. Aquí lo que nos dice el catecismo es que no es que sea bueno o malo, sino que siempre fue creado desde la raíz de su concepción, fue pensado para amar, pero también fue pensado para que ejerza su libertad. Y en ese ejercicio de la libertad es que tenemos esa inclinación a pecar, ¿no? Inclinación a caer. Y las dos cosas conviven. Por esa razón es que es tan fuerte, ¿no? La inclinación al pecado es tan fuerte como fuerte es nuestra inclinación a amar, como es la dicha plena. Por eso es que es tan importante meditar y pensar en el tema del pecado. No es algo que nos haga malos en sí, sino que lo que no cultivamos bien se va hacia el mal, ¿no? Entonces, por esa razón es que es tan importante que, primero, consideremos que todos somos pecadores, aquí nadie se salva, ¿eh? Todos somos pecadores, y después que nosotros identifiquemos que en nuestra raíz de nuestro corazón, ahí anida justamente el pecado, porque es donde está justamente la razón de nosotros. Y bueno, también un par de teólogos muy importantes, entre ellos San Agustín, pues también hablaban, por ejemplo, otra forma de clasificar a los pecados como los 7 pecados capitales. Se llaman pecados capitales porque son cabeza de otros muchos pecados que de ahí se van a sacar, ¿no? Por ejemplo, son esos 7 pecados capitales como la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula y la pereza. Esos son los 7 pecados capitales, que ya digo que son capitales porque de ahí pueden salir muchos otros, ¿no? Por ejemplo, en que alguien
sea violento, ¿no? Que sea agresivo, pues puede ser este pecado de golpear a alguien, puede tener su raíz en la ira, ¿no? Que yo tengo esa ira. Entonces, cada acto que nosotros hagamos, nos recomienda el catecismo, queridos hermanos, analicemos desde la raíz del problema, porque seguramente en la raíz de esos pecados vamos a encontrar alguna de estas 7 manifestaciones. La repito: soberbia, avaricia, envidia, ira, lujuria, gula o pereza. Alguien puede pensar inclusive que la pereza es algo, bueno, que no le hace nada mal a nadie, pero este es incidir más en lo que les digo, queridos hermanos, en uno, que tú mismo no haces lo necesario para perseverar en conocer la palabra de Dios. Y ya no digo, pues en la omisión de no hacer cosas para ayudar a los demás, ¿no? En fin, que estos son cabeza de muchos otros pecados. Voy acelerándome porque voy como extendiendo mucho. También es cierto que otra forma de clasificar a los pecados es en mortal y venial, ¿no? Nos dice el catecismo que el pecado mortal ataca nuestro principio vital, que es la caridad. Fuimos hechos para amar, y el pecado mortal justamente es aquel que ataca esta capacidad de amar. O sea, ese es totalmente lo contrario de amar. Ese es el pecado mortal, aquello que nos rompe esta relación para con Dios, para el amar al ser amado, ¿no? Nos dice que para que el pecado mortal pueda ser llamado mortal, se tiene que considerar y exigir, dar 3 condiciones. La primera de ellas es el objeto de materia grave, es decir, que lo que yo hice en sí mismo es malo, ¿no? Por ejemplo, no sé, por ejemplo, una violación, ¿no? En sí es malo, o sea, vamos, da igual lo que pase cuando una chica es violada por una persona, por un hombre, pues en sí el acto es grave, es malo, estás generando un daño muy grande a esa persona, esa es la materia, lo que estás haciendo. La segunda condición es que se haya cometido con pleno conocimiento. O sea, yo sé que esto es malo y yo lo sé que es malo. Si yo estoy plenamente consciente que lo que estoy haciendo es malo, esa es la segunda condición que se debe cumplir. Que haya pleno conocimiento de que estoy infringiendo un mal, o sea, de que estoy infringiendo una ley. Que haya pleno conocimiento, conciencia clara de que estoy obrando mal. Y la tercera condición es que sea un acto deliberado y que sea consentido. Es decir, que no solamente es algo que en sí mismo es malo, que yo sé que es malo, sino que además, sabiendo que es malo, que sé que es malo, que yo pongo todos los medios a mi alcance para cometer ese acto malo, que yo guío mi voluntad hacia realizar ese acto. Entonces, no solamente de conciencia estoy claro de que es malo, sino que además hago las cosas necesarias para efectuarlo. Entonces, eso, cuando se cumplen esas 3 condiciones, cuando tenemos un pecado mortal, ¿no? Claro, alguien dirá, oye, pero si no se cumplen esas condiciones, bueno, pues en algunos casos se dice el catecismo que puede ser que esté mitigado. O sea, puede ser que alguien en algún caso, por ejemplo, pueda no haber sabido, ¿no?, que algo en sí era malo y él siempre lo hacía. Por ejemplo, pongo un caso, en algunas culturas que jamás hayan conocido la revelación de Dios, pues pueden pensar que la poligamia es algo, una práctica normal, natural y bien vista, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor ahí no eres consciente de que es malo lo que estás haciendo. Entonces, eso puede mitigar justamente esa gravedad y podría llegar inclusive hasta borrarla. Por ejemplo, borrarla en el caso de que alguien no está bien de sus facultades mentales y no puede tener un juicio claro acerca del mal que está haciendo, ¿no? O puede ser inclusive que una persona mate a otra porque está siendo obligado a ello, ¿no? Entonces, en ese caso, yo no estoy libre, no estoy siendo libre para poder cometer ese acto, sino porque alguien me está obligando a hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, puede estar mitigado una cosa con la otra, pero al final del camino, quien conoce claramente qué hay en el fondo de nuestro corazón, somos nosotros, y mejor aún cuando lo exponemos en este sacramento de la reconciliación, ¿no?
Y es ahí cuando lo sacamos, porque Dios es realmente el único que puede conocer y juzgar el corazón profundo de nosotros. Pero bueno, esto es importante que nosotros lo sepamos. Ahora, decía yo, la ignorancia de este tipo de cosas puede ser, inclusive, nos dice el catecismo, que puede disminuir y aún inclusive excusar la imputabilidad de la falta grave. Pero hay que ser conscientes que la ley natural siempre está dentro de nosotros. Entonces, aunque no conociéramos la revelación, sí que sabemos que la ley está inscrita en nuestro corazón, ¿no? En la conciencia de los hombres. El pecado mortal, bueno, el pecado venial, evidentemente, es una falta que puede ser hecha a una cuestión leve, que puede ser no una materia grave, pero también puede ser un tema que quizá tal vez en grado sea bajo. Es decir, pongo un ejemplo, un pecado venial podría ser que yo, lejos de seguir perseverando para conocer y esforzarme por acercarme a Dios en la oración, tengo la posibilidad de hacerlo y lo rechazo y no lo hago, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues a lo mejor es un tema de grado, pero ojo, que tenemos que tener mucho cuidado. De esos también sabemos que la diferencia entre el pecado venial y el mortal es que el pecado mortal solo se puede salvar teniendo por intermediación el sacramento de la reconciliación, ¿no? Hay que ir a confesar los pecados, cumplir la penitencia, sentir el dolor de los pecados, hacer el propósito de enmienda y cumplir la penitencia. En el caso del pecado venial, bueno, pues podemos nosotros hacer un buen acto de contrición, pedir perdón a Dios, inclusive la Eucaristía también sana de ese tipo de pecados, pero que no tenemos que descuidarlos, queridos hermanos, porque no es algo que es un pecado chiquito, no es un pecado chiquito. La continuación de esos pecados veniales nos van adormeciendo y oscureciendo el alma y van preparando para que en un momento dado cometamos o caigamos en pecado mortal. Entonces, eso es, ¿por qué existe el pecado mortal y venial? Bueno, pues evidentemente porque no todas las faltas son iguales. Entonces, eso es lo que nos hace hincapié el catecismo, ¿no? Entonces, hay otros pecados que nos dice el catecismo que no tienen perdón, ¿no? Los pecados que son contra el Espíritu Santo no tienen perdón. Dicho así, queridos hermanos, suena muy grave, ¿no? Muy escandaloso. Como que unos pecados que son contra el Espíritu Santo no tienen perdón. Y así lo dijo Jesús, que no todo, le dio las armas a sus apóstoles para perdonar todo en la tierra y en el cielo, pero sí que en algún momento dado fue claro y enfático en que los pecados contra el Espíritu Santo no tienen perdón. ¿Cuáles son estos pecados del Espíritu Santo? Bueno, pues si nosotros partimos de la base que Dios es amor, que Dios es capaz de perdonar cualquier pecado, el rechazo de esa situación es aquel que atenta contra el Espíritu Santo. Es decir, si yo puedo sentir que he cometido un pecado y es tan grave que ni Dios mismo me puede perdonar, es tanto como pensar que Dios no es Dios, que Dios no es lo suficientemente poderoso como para perdonar cualquier inmundicia, cualquier falta, cualquier mancha que pueda haber en nuestro corazón. Y bueno, claramente que si nosotros rechazamos a Dios, pues no hay forma de que Dios nos pueda perdonar. Si rechazamos al Espíritu, ese Espíritu nos puede sanar, pues no hay manera de poder reconciliarnos con Dios si no le estoy confiriendo el poder que Él tiene. A estos son los pecados contra el Espíritu Santo que nos habla el catecismo. Finalmente nos habla en la última parte del catecismo, desde el punto 1865 a 1869, nos habla de la proliferación de los pecados. ¿Qué es esto? Bueno, pues lo que nos dice es que si nosotros no cuidamos nuestra vida espiritual, queridos hermanos, entonces esto es como una bola de nieve, ¿no? Si no cuidamos lo poco que tengo, esto va creciendo y va creciendo y va creciendo. Si cometo un pecado mortal y no voy prontamente a reconciliarme, entonces empiezo a adormecer mi espíritu y es mucho más difícil caer en un pecado mortal la primera vez que a partir de ahí empezar a caer una y otra vez, ¿no? Entonces, es como haber dejado las cosas listas para volver a pecar. El arrepentimiento tiene que ser pronto y expedito, ¿no? Profundo y evitar volver a caer, porque si no, nosotros empezamos, y es un mecanismo muy humano, queridos hermanos,
que nos empezamos a autojustificar. Bueno, ya me equivoqué, sí, bueno, pues pero a lo mejor es porque yo no tenía culpa, es que empezamos a justificarnos y así empezamos a hacer a un lado nuestra responsabilidad que tenemos en las cosas. Alguien inclusive puede llegar a decir, bueno, sí, ya pequé, sé que está mal hecho, hice mal, ya luego me iré a confesar, pero mientras me confieso, pues seguiré haciendo lo mismo, ¿no? Eso, pues, hacernos como tontos, ¿no? Porque al final el camino es no tener, es caer en esa situación de no tener de verdad dolor por haber caído en ese pecado mortal. Entonces, por esa razón es que nos dan esas recomendaciones de que constantemente y lo más pronto podamos ir enmendando ese camino, ¿no? Es en la medida que nosotros hagamos descansar y creemos y nos creamos que, que yo soy capaz de poder resistir una tentación o un pecado, vamos mal, ¿no? Porque seguramente caeremos. Por eso la confianza hay que ponerla en Dios y no en nosotros. Y, y por eso tenemos que perseverar en ello, ¿no? Hay un dicho que alguien dice, que si no vives como piensas, corres el riesgo de pensar como vives. ¿Qué me refiero? Ese como pienso es como donde debo de tener la idea más alta a las cosas, los deseos más profundos, los objetivos más nobles que yo quiera tener y así eso encaminar mi acción, así eso encaminar el cómo vivo, ¿no? Hacia los objetivos más grandes. Porque si yo me empiezo a justificar, termino viviendo, pensando como vivo, ¿no? O sea, adapto mi capacidad de pensar, la hago chiquita, la hago muy limitada a justificar la forma en que vivo. Entonces, ese no es una forma sana de ver las cosas. Nos dice el catecismo que debemos estar pendientes de no acomodarnos en el mal, sino que, y saber que eso nos produce un daño en el corazón que va oscureciendo y adormeciendo nuestra conciencia, ¿no? Y, y a veces podemos inclusive llegar a caer en la idea de pensar que algo es bueno cuando de naturaleza es malo, ¿no? Ir teniendo la buena idea de salir del pecado, es contraponer, bueno, hay una técnica también que nos da el catecismo, pero antes de eso, en eso que acabo de comentar, que a veces se va adormeciendo tanto nuestra conciencia en que acabamos pensando que es algo bueno lo que de naturaleza es malo, donde el mejor ejemplo que se me ocurre es el aborto, ¿no? Donde cómo llegamos a algo que de en sí es malo, que es el asesinato, podemos llegar a justificarlo y aún llamarle derecho, ¿no? Entonces, bueno, pues es cuando se va adormeciendo nuestra cabeza. Y bueno, pues una forma de salir de esa situación de pecado, pues nos dice el catecismo que una buena idea es contraponer a las virtudes los vicios, ¿no? Es decir, si pensamos en los pecados capitales, ¿cómo combatimos la avaricia? Pues con generosidad, ¿cómo pues combatimos la ira? Pues con mansedumbre, con humildad. ¿Cómo, pues, cómo combatimos la lujuria? Pues con la abstinencia. ¿Cómo, la castidad? ¿Cómo combatimos la gula? Pues justamente con el ayuno en sí. Una serie de cosas que debemos de contraponer unas cosas a las otras y ese es un camino que nos puede ir sacando hacia adelante, ¿no? Finalmente nos habla el catecismo de los pecados que claman al cielo y ahí nos hace referencia a algunos pasajes en la Biblia donde nos habla de esos pecados que claman al cielo. Ejemplo de esto es el de Caín, ¿no? Cuando dice, se encuentra con Abel y le pregunta por su hermano Abel y él le dice que no sabe y dice, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama al cielo, ¿no? El asesinato es algo que clama al cielo. Ahí claramente nosotros podemos otra vez identificar este problema como del aborto, ¿no? Ese asesinato que clama al cielo. La depravación es otro de los pecados que claman al cielo. No está mal o sea, una persona por ser homosexual no la echa a nadie de la Iglesia Católica. Todos son bienvenidos porque todos somos creación de Dios, ¿no? Lo que es malo es los actos que entre las personas del mismo sexo hacen para justamente desviar y se van enorgulleciendo muchas de las veces de sus mismas prácticas, pues que van teniendo en esa depravación sexual, ¿no? Otra de esos pecados que claman al cielo es el pueblo oprimido, cuando si alguien se mantiene como en esclavitud, ¿no?
el lamento del extranjero, el no ayudarle al extranjero, el desatenerse de las viudas y los huérfanos, o la injusticia contra el asalariado, que no se le pague lo que le tiene que pagar, son de esos pecados que claman al cielo. Nos dice el catecismo que todo pecado es un acto personal, pero a veces somos copartícipes cuando ayudamos, cuando mal aconsejamos, cuando protegemos al que hace el mal, o no denunciamos, o no lo denunciamos a una costa de que podemos perder nuestro empleo. O sea, muchas de las veces el pecado no solamente, ya recuerden que hablamos de la omisión, entonces muchas de las veces puede ser que a lo mejor nosotros no somos los que lo hacemos, pero sí cubrimos y protegemos a quien sí sabemos que lo hace. Entonces, ¿qué sucede cuando permitimos todo esto, queridos hermanos? Bueno, pues cuando permitimos todo esto y cuando miramos a otro lado, tristemente podemos llegar a ver y encontrarnos con cosas como las que desgraciadamente vivimos y se vive muchas veces en nuestros países en Hispanoamérica, ¿no? Cuando miramos para otro lado y cubrimos, pues al final contribuimos a la expansión de sus pecados. Contribuimos a que ahí se difunde y se promueva la concupiscencia, la violencia, la injusticia. ¿Y cuántos casos de esos no tenemos? Que a veces hoy en día nos llevamos las manos a la cabeza y decimos, ¿cómo llegamos hasta aquí? Pues llegamos hasta aquí porque nosotros quizá tal vez en algún momento que pudimos haber contribuido a que esto no fuera así, hicimos silencio, nos callamos por comodidad o porque lo que fuera, y simplemente permitimos que esto avanzara. Queridos hermanos, ya me extendí mucho en el caso, mil perdones. A partir de ahora ya me callo y si tienen todos alguna pregunta, con todo gusto, aquí estamos para responder.